el último día de mayo, el 2021, porque cae en distintas fechas, se celebró en Estados Unidos, como todos los años, el Día del Memorial, ¿no? Memorial Day. Esta fiesta se mueve siempre digamos, al inicio del verano, en el primer lunes, como se mueven la mayoría de las fiestas cívicas norteamericanas, pensadas, digamos, para proporcionar pues fines de semana largos, ¿no? Entonces, el Memorial Day de este año llevó a EWTN, en inglés, acá en Estados Unidos, a producir un programa muy bueno sobre la relación entre la fe y la vida de los militares, ¿no? Memorial Day celebra específicamente a aquellos que murieron, ¿no? Estados Unidos tiene en su calendario otro día que es el Día de los Veteranos, Veterans Day, ¿no? Es decir, para aquellos que lucharon en guerras, que luego son celebrados por su valentía y en algunos casos por el precio que han tenido que pagar, perdiendo brazos, perdiendo piernas, ¿no? Sufriendo estrés postraumático, etc. Pero en Memorial Day se piensa en aquellos que murieron en las distintas guerras, ¿no? Y recuerden ustedes que Estados Unidos no solamente ha estado en guerras históricas pasadas o recientes, ¿no? La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la guerra en Corea, la guerra en Vietnam, la Primera Guerra de Irak, la Segunda Guerra de Irak, la larguísima guerra de Afganistán que se debe acabar ahora, sino que muchas naciones solicitan la presencia del ejército norteamericano y hay muchos puntos claves en el África, por ejemplo, para para proteger poblaciones que el ejército nacional no puede proteger porque es muy débil, o porque hay países que acaban de entrar en la democracia después de una dictadura y necesitan soldados norteamericanos para entrenar al ejército naciente en un ejército como el norteamericano, que nunca interviene en la realidad política, ¿no? Es un ejército completamente profesional. Esto hace que las tropas norteamericanas, que están en algunos lugares fijos en el mundo, o sea, sabemos que hay tropas norteamericanas en Alemania, hay bases militares en Alemania, en Italia, en España, en Inglaterra, y en otros países más, Corea, Japón, etc. Y algunas de estas fuerzas que están en países conocidos y en países muy poco conocidos, son atacadas, son agredidas y mueren, ¿no? Y mueren en el servicio. Entonces, la fiesta de Memorial Day es una fiesta que los norteamericanos celebran no como un evento que pasó, como podemos celebrar nosotros la independencia, digamos, ¿no? Sino que es una realidad que va constantemente sucediendo por la presencia militar de los Estados Unidos en todas partes. Pero bueno, en el programa norteamericano, para darles un poco de contexto por qué es importante esta fiesta y por qué es importante para los norteamericanos y se celebran, digamos, con la pompa en la circunstancia adecuada, el presidente baja la bandera, pronuncia un discurso, lo mismo a nivel local. Y entonces, el EWTN ha hecho un programa para cubrir el aspecto católico de esta celebración. Un programa muy bonito. En un programa que se llama In Depth, o sea, en profundidad o a fondo, ¿no? Que va más allá de las noticias y que conduce una persona que ustedes deben conocer si es que han visto cara a cara, porque es una gran amiga mía, mexicana, que habla el inglés perfecto y por eso está en un programa en inglés, que se llama Montse Alvarado. Ella es la directora ejecutiva del Becket Fund, de una de las organizaciones más importantes de defensa de los derechos religiosos. Pero en este programa ellos tomaron varias secciones, ¿no? El caso de un niñito coreano
que fue abandonado, que fue recogido por el ejército norteamericano, llegó a Estados Unidos, se impresionó mucho por los capellanes militares, entró al ejército norteamericano, porque vino a Estados Unidos de chiquito, entró al ejército norteamericano, y en el ejército norteamericano, después de haber llegado al grado de coronel, ¿no?, cerca de los 50 años, se sintió tan conmovido por el testimonio de los capellanes católicos, ¿no?, que decidió hacerse sacerdote y anuncia esto en el programa de EWTN, donde dice: voy a ser sacerdote y me voy a ordenar de diácono dentro de muy poco y luego voy a ser sacerdote y quiero ser un capellán militar. Entonces, más adelante, en el programa, Montse Alvarado, la conductora, habla con el obispo, el arzobispo para las fuerzas militares, el arzobispo católico para las fuerzas militares de los Estados Unidos, ¿no?, que es enorme, pues, y está distribuida por todo el mundo, ¿no? Entonces, es un trabajo increíble el que tiene que hacer el arzobispo. Y el arzobispo Timothy Broglio, un gran hombre, un hombre con un gran celo pastoral, muy respetado en el ejército y por sus colegas que son de otras denominaciones religiosas, muy respetado. Cuando le preguntan, Monseñor Timothy Broglio es una de estas personas con la que es encantador conversar porque tiene una cantidad de datos, ¿no? Es un Google caminante, ¿no? Tiene una cantidad de datos. Y uno de los datos sorprendentes es que en la última década el ejército norteamericano es la principal fuente de vocaciones al sacerdocio que existe en Estados Unidos. Repito eso, hermanos, la mayor cantidad de vocaciones al sacerdocio en Estados Unidos no vienen de una superdiócesis, que hay varias, ¿no? Pienso en Lincoln, Nebraska, pienso en Arlington, Virginia, pienso en Peoria, Illinois, pienso en Kansas City, en Kansas, que tienen una buena cantidad de vocaciones. Acá Denver, Colorado también, ¿no? Y resulta que ninguna de ellas, ni ninguna congregación religiosa, ni ningún movimiento, un movimiento muy exitoso acá es el movimiento universitario Focus, que ya ha generado varias vocaciones a la vida sacerdotal, en las decenas. Ninguna supera al ejército norteamericano. Y me ponía a pensar qué es lo que hace que el ejército, ¿no?, que podría considerarse como, por muchos, como el opuesto, digamos así, de la vida sacerdotal, ¿no? En una te entrenan para la guerra, en el otro te entrenan, te preparas para la paz, en unos te dan una enorme preparación física para cumplir con tu misión, en el otro te dan una gran preparación espiritual. Entonces, en varios aspectos podrían parecer contradictorias. Pero, como explica Monseñor Broglio, existen cosas fundamentales que hacen que muchos soldados comiencen a considerar la posibilidad de ser sacerdotes. Uno, el sentido de misión. Dos, la fraternidad. Formo parte de una comunidad, formo parte de un grupo. Tres, la disciplina. Vivir respetando mis autoridades, de acuerdo a mis autoridades, considerando la obediencia como un tema fundamental para el funcionamiento de nuestra institución. Cuatro, el sentido de lo grande. Si trabajar para el ejército norteamericano es un ideal enorme, porque no sabemos, ¿no?, el soldado o el marín o el marino o el piloto de la fuerza y ahora el de la nueva fuerza espacial
no saben dónde van a terminar, entonces tienen este horizonte de que pueden terminar en cualquier rincón del mundo donde está presente el ejército norteamericano, que es en muchísimos sitios, ¿no?, del mundo entero. Imagínense más cuando él piensa, bueno, pero hay algo todavía más grande, que es el mundo entero donde evangeliza la iglesia. Entonces es algo infinitamente más importante. Y Monseñor Timothy Broglio menciona también la virilidad. O sea, el hecho de que acá tengo que destacar todas las funciones, todas las virtudes que se esperan de un varón, de un caballero, de un hombre que se respeta. Y por si acaso, él no descarta los valores de las mujeres que ahora forman parte, en algunos lugares, un número importante de reclutas de las distintas fuerzas norteamericanas. Pero él habla que la fuerza, el ejército norteamericano, fue construido en base a esos valores que se esperan fundamentalmente de un varón, ¿no? Y esos valores son los valores que dicen, estos son los que necesitan también la iglesia, ¿no? Entonces, hay muchas anécdotas, que no los voy a aburrir ahora, pero muchas anécdotas que cuenta Monseñor Broglio y que cuenta un sacerdote, que a mí me ha contado un sacerdote de aquí de la arquidiócesis de Denver, que fue una vocación, digamos, tardía, ¿no? Comenzó su formación sacerdotal a los 39 años, cuando ya era teniente en la Fuerza Naval, y él explica cómo no fue difícil hacer la transición, ¿no? Cómo la inquietud le comenzó a venir y él creía que era una ridiculez, que era un sueño, que era cualquier cosa, ¿no? Y finalmente descubrió que era una auténtica vocación que él no había descubierto antes de sumarse a la fuerza naval, a la marina, sino que la marina, con la disciplina, el orden, la fraternidad, el hecho de ver cuántas personas necesitaban ayuda, ¿no?, y cómo se podía ayudar desde otra perspectiva espiritual, que no fuera simplemente, digamos, militar o de disciplina, ¿no? Lo convenció para ser sacerdote. Fue un tiempo capellán militar, luego vino acá a Denver y la última vez que supe de él está sirviendo en estas llanuras desoladísimas del este del estado del Colorado, en la frontera con Kansas, ¿no?, donde hay un habitante, qué sé yo, cada 2 kilómetros cuadrados, ¿no? Comunidades muy pequeñas, pero comunidades católicas que necesitan ser atendidas, donde se necesita una disciplina, una fortaleza, una firmeza prácticamente militar para ir a visitarlos en un vehículo todoterreno, llegar a ellos, responder a sus necesidades y compartir la dureza de la vida rural, ¿no? Entonces, sigamos rezando por esas vocaciones, hermanos, vengan de donde vengan, pero tengamos en cuenta cuáles son las características que hacen que el número más grande de vocaciones vengan del ejército, para que podamos de alguna manera alentarlas o replicarlas en los ambientes donde queremos promover vocaciones. Que tengas un buen día.